Cuando una persona sabe que sus días en este mundo están contados, lo normal es que busque dejar sus asuntos en orden, dejar una herencia a sus hijos, repartir propiedades o dar un último mensaje de paz a sus seres queridos. Es el curso natural de la vida. Sin embargo, si te pones a revisar los archivos notariales históricos, las bibliotecas de registros civiles y las crónicas de los siglos XVIII y XIX, te encuentras con casos que se salen por completo de lo común. Personas que, minutos antes de partir, dejaron órdenes tan extrañas, cláusulas tan inquietantes y condiciones tan estrictas en sus testamentos que terminaron por cambiarle la vida a sus herederos para siempre. Hoy te voy a hablar de 4 casos con un trasfondo histórico real. Peticiones de última voluntad que guardan secretos, temores profundos a la muerte y advertencias legales que sus familias tuvieron que cumplir al pie de la letra. Apaga las luces. Hoy, en La Voz de Dante, platicamos sobre las 4 peticiones más inquietantes antes de partir. Comencemos. Caso número 1. La habitación sellada por 100 años. Vamos a comenzar en la Inglaterra de finales del siglo XIX, con la historia de un adinerado terrateniente de la época victoriana. Este hombre había construido una enorme casona de 3 pisos para su familia. Durante los últimos años, tras la pérdida repentina de sus seres más cercanos, el hombre se volvió una persona sumamente solitaria. Pasaba semanas enteras encerrado en una habitación del 2º piso, la habitación número 4. Nadie de la servidumbre ni de su familia tenía permitido entrar. Él mismo guardaba la única llave bajo el bolsillo de su saco. Cuando su salud empeoró drásticamente en 1888, el notario local fue llamado a la casona para redactar su último testamento. La sorpresa de la familia al leer el documento tras su partida fue grande. El hombre dejaba toda su fortuna y la propiedad a sus sobrinos, pero con una sola cláusula obligatoria y firmada ante la ley. La habitación número 4 debía ser tapada con ladrillo y mortero de inmediato. En el documento especificó que ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, debía volver a abrir esa puerta, ni intentar mirar lo que había dentro durante los siguientes 100 años. Si alguien rompía la pared antes de tiempo, la propiedad pasaría automáticamente a manos del Estado. La familia, temiendo perder la herencia, contrató albañiles esa misma semana y sellaron el cuarto por completo con una pared de ladrillo rojo. Durante décadas, los descendientes vivieron en esa casona sabiendo que detrás de la pared del pasillo del 2º piso había un cuarto intacto con los objetos, los muebles y el secreto que el anciano prefirió llevarse a la tumba. Un silencio guardado entre ladrillos que prefirieron no tocar jamás. Caso número 2. La fobia de la campana en el cementerio. El segundo caso nos lleva a examinar uno de los temores más profundos y reales que afectó a la sociedad durante el siglo XVIII y XIX: la
tafofobia, es decir, el miedo a ser enterrado con vida por un diagnóstico médico equivocado. En aquella época, la medicina no contaba con la tecnología de hoy. Casos de personas que despertaban dentro de sus ataúdes tras sufrir estados de catalepsia o desmayos profundos eran comentados en los periódicos de la época. Esto provocó que varias personas adineradas dejaran instrucciones aterradoramente detalladas en sus testamentos. En el siglo XIX se volvieron famosas las peticiones de hombres aristócratas que destinaban gran parte de sus ahorros a la compra de los llamados ataúdes de seguridad. En sus cláusulas testamentarias exigían que sus féretros fueran diseñados con un tubo de ventilación de bronce que conectara directamente con la superficie. Dentro del ataúd, sus manos no debían ser atadas. En su lugar, debía de colocar una cuerda fina amarrada a sus muñecas, la cual subía por el tubo hasta una campana de bronce instalada sobre su tumba en el cementerio. Como un dato curioso, de este invento real proviene el famoso dicho salvado por la campana. Pero la petición no terminaba ahí. Muchos de estos testamentos dejaban pagado el sueldo de un guardia nocturno durante un año entero. El trabajo del guardia era simple, pero inquietante. Caminar entre las tumbas todas las noches y prestar atención por si la campana de alguna tumba comenzaba a sonar en la oscuridad de la madrugada. Una muestra escalofriante de hasta dónde puede llegar el temor humano antes de cerrar los ojos para siempre. Caso número 3. El testamento de Jeremy Bentham y la vitrina de madera. Para el tercer caso, viajamos a Londres en el año 1832 con uno de los filósofos y juristas más influyentes de Inglaterra, Jeremy Bentham. Bentham era un hombre con una mente brillante, pero sumamente excéntrica. Meses antes de partir, redactó un testamento legalmente vinculante con una serie de peticiones que dejaron en shock a los abogados de la ciudad. En la cláusula principal de su herencia, Bentham estipuló que una parte considerable de sus bienes sería donada a la Universidad de Londres, pero con una condición obligatoria. Para recibir el dinero, su cuerpo no debía ser enterrado bajo tierra. En su lugar, exigió en el documento legal que su cuerpo fuera preservado mediante un proceso técnico. Vestido con sus ropas negras habituales, su sombrero de paja y su bastón favorito. Exigió que fuera colocado sentado dentro de una vitrina de madera de caoba con cristal en la sede central de la universidad. Además, dejó escrito que la vitrina debía ser llevada a las reuniones del consejo universitario para que él continuara presente en las decisiones de la institución, figurando en las actas oficiales con la frase presente, pero sin voto. La universidad, para no perder los fondos de la herencia, cumplió la orden al pie de la letra. Durante casi 2 siglos, la vitrina de madera con la figura preservada de Bentham permaneció en los pasillos de la universidad, siendo esto un recordatorio frío y muy real de hasta qué punto una orden testamentaria se tiene que cumplir por ley. Caso número 4.
la verdad detrás de la mansión Winchester. Para cerrar nuestro recorrido, viajamos a San José, California, para revisar el documento testamentario y la historia de una de las mujeres más adineradas del siglo XIX, Sarah Winchester, heredera de la famosa compañía de rifles. La versión popular que seguro has escuchado en documentos o películas es que, tras perder a su esposo y a su hija, una medium le dijo a Sarah que estaba maldita por los espíritus de todas las personas que habían muerto a causa de los rifles de su familia, y que para mantenerse a salvo debía construir su casa sin detenerse jamás. Sin embargo, los historiadores y archivos de la época nos muestran una realidad humana mucho más profunda y triste. Sarah no estaba escapando de fantasmas. Sufría de una depresión severa tras la pérdida de toda su familia y cargaba con un peso enorme de culpa por el origen de su fortuna. Construir la mansión fue su forma personal de lidiar con el duelo y mantener su mente ocupada. Durante 38 años, carpinteros y albañiles trabajaron en la propiedad construyendo un laberinto de pasillos, escaleras que topaban contra el techo y puertas que daban al vacío. Pero lo verdaderamente impactante para los historiadores fue cuando Sarah partió en 1922 y los abogados abrieron su testamento. El documento estaba dividido en 13 secciones. En él dejó una orden estricta sobre la propiedad. La casa no debía ser completada jamás, y todos sus muebles debían ser subastados. Sin embargo, en la cláusula sexta especificó que ninguno de los planos de la casa debía ser entregado a los compradores. Quería asegurarse de que nadie intentara buscar un sentido lógico a la propiedad que le sirvió de refugio mental durante casi 40 años. La mansión fue vendida como un laberinto sin mapa, y hasta el día de hoy, los arquitectos que la examinan no logran entender la mente de la mujer que vivió encerrada en su propia creación. 4 historias que nos demuestran que las decisiones que tomamos en nuestros últimos momentos pueden dejar huellas profundas en el mundo de los vivos. La habitación sellada con ladrillo, los ataúdes con las campanas de bronce, la vitrina de Jeremy Bentham y la mansión inconclusa de Sarah Winchester. Historias donde la ley, la mente humana y el misterio se cruzan de una forma fascinante. Ponte a pensar un segundo en esto. Si tuvieras la oportunidad de dejar una última instrucción, una última condición o un mensaje para que tu familia lo cumpla, ¿qué pedirías que hicieran? Platícamelo en la caja de los comentarios. Me va a encantar leer tu punto de vista y responder tu mensaje. Si te gustó la plática de medianoche, apóyame con tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas del próximo episodio. Tu apoyo es lo que mantiene encendida la llama de este proyecto. Cuídate mucho esta noche y nos vemos en la próxima entrega. Soy Dante y recuerda, el miedo siempre escucha.